En este vídeo vamos a estudiar los supuestos en los que se puede aportar al registro de la propiedad una representación gráfica alternativa a la catastral. La vamos a identificar en lo sucesivo con la abreviatura RGA, representación gráfica alternativa a la catastral. Las principales cuestiones que nos vamos a plantear son las siguientes. En primer lugar, ¿cuándo está permitido aportarla? Porque no en todos los supuestos la ley lo permite. En segundo lugar, ¿cuándo, estando permitido legalmente, es necesario o es conveniente aportarla? En tercer lugar, ¿quién puede generar esa representación gráfica alternativa? Y quién puede aportarla, que son cuestiones distintas. Y a partir de aquí las cuestiones que atañen directamente a la actuación del registrador, que ha de calificarse por parte del registrador cuando se aporta una representación gráfica alternativa, cómo materialmente ha de ser inscrita en el supuesto de que supere la calificación registral previa, cómo ha de integrarse materialmente en la aplicación gráfica registral para el tratamiento de representaciones gráficas y por último cómo comunicarla al catastro. Vamos a ver cada uno de estos apartados. ¿Cuándo está permitido aportarla? Pues en inmatriculaciones no en todos los casos se permite. Sí está permitido en los supuestos del artículo 204 de la ley hipotecaria, que habla por ejemplo de las expropiaciones, de las reparcelaciones, de la concentración parcelaria, también la inmatriculación a través de sentencia declarativa de dominio. Y hay otros supuestos algo más dudosos como el de los 206, es decir, el procedimiento administrativo para la inmatriculación de los bienes que pertenecen a las administraciones públicas. En este caso, del 206, lo que prevé el precepto es que hay que aportar la representación catastral y solo si esta no existiera se puede aportar una alternativa. Supongo que fundamentalmente esa alusión a que no existiera representación catastral se está refiriendo al caso de los caminos, de las calles, en general del viario público, que en el catastro no suele estar identificado como un inmueble catastral propio, sino como el espacio libre que queda entre las manzanas inmuebles de propiedad privada. Donde sí que claramente la ley no permite aportar una representación gráfica alternativa a la catastral son en los procedimientos de inmatriculación por vía notarial, es decir, en el expediente de dominio del artículo 203 y en el doble título sucesivo que se regula en el artículo 205. En ambos casos solo se prevé la posibilidad de aportar una certificación catastral descriptiva y gráfica en términos coincidentes con la descripción que se haga de la finca en el título. ¿Qué ocurre en divisiones y en agrupaciones y en las variantes registrales de la segregación o de la agregación? En todos estos casos sí está expresamente permitido la posibilidad de aportación de una representación gráfica alternativa. Es obligatorio legalmente aportar una representación gráfica y está permitido en todos los supuestos que pueda ser una alternativa a la catastral. De hecho, así será lo más frecuente, puesto que como consecuencia de este proceso de división o de agrupación se va a hacer precisamente una alteración del parcelario catastral preexistente. En materia de obras nuevas, también es preceptivo aportar la lista de las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación y por supuesto se admite que esas coordenadas se saquen de la realidad física donde está ubicada la edificación, incluso aunque no estuviera reflejada en catastro. Por lo tanto, se admite también una representación alternativa en los supuestos de edificaciones. En reparcelaciones ya hacíamos alusión a que sí está expresamente contemplado en el artículo 204 y el caso último que analizamos aquí es el de la inscripción de una representación gráfica para una finca que ya esté inmatriculada. El supuesto que se contempla en el artículo 199.2, en el que cuando el propietario considere que la representación catastral no es coincidente con la realidad de su finca, puede aportar otra representación alternativa y con los trámites previstos en la ley, que fundamentalmente incluyen la precaución de notificar también a los colindantes catastrales, podrá, si la calificación registral es favorable, ser inscrita esa representación alternativa. La segunda gran cuestión es cuándo, de los supuestos en los que la ley lo permite, resulta en la práctica necesario o resulta conveniente aportar esa representación alternativa. Fundamentalmente será cuando, evidentemente, la representación catastral esté mal, pero en ese contexto de que está mal, de que no se ajusta a la realidad, puede ser por dos causas muy diferentes entre sí y esta distinción es muy importante tenerla en cuenta desde el principio. Puede ser que el catastro esté mal por una mala delimitación relativa entre fincas, es decir, que una finca tenga atribuida una parte del territorio que el propietario considera que en realidad corresponde a otra, y lo que se trata por lo tanto es de modificar las lindes catastrales para que una finca se amplíe en detrimento de otra que se va a ver disminuida, o bien puede tratarse de un problema de mala georreferenciación absoluta.
Esto es una situación de linde relativa y aquí de posicionamiento absoluto, es decir, el caso de los desplazamientos. En estos supuestos el enfoque es totalmente distinto. La finca que quiere traer una representación alternativa no es porque quiera cambiar su configuración, su forma, su superficie, su situación y delimitación relativa con respecto a las colindantes, sino que se ha observado que la cartografía catastral y por lo tanto las coordenadas que aporta están mal georreferenciadas, están desplazadas con respecto a la georreferenciación correcta. En tales casos sí se puede aportar una representación alternativa, como veremos separando un ejemplo del otro en un vídeo posterior. ¿Quién puede generar esa representación gráfica alternativa? La puede generar cualquiera que cumpla los requisitos técnicos objetivos, es decir, no es imprescindible ni preceptiva legalmente la intervención de un técnico que tenga una titulación adecuada, sino que se cumplan unos requisitos técnicos objetivos, no en cuanto al sujeto que interviene, sino en cuanto a la técnica objetiva que se esté utilizando. Y sabemos por la resolución conjunta que se exige que esa representación alternativa, para que pueda ser procesada debidamente por el registro de la propiedad, pueda ser también procesada por el catastro y en general pueda cumplir los requisitos de interoperabilidad que se exige para la infraestructura de datos espaciales de España y por exigencia de la directiva INSPIRE, tiene que venir georreferenciada en un sistema concreto, el sistema UTM, en concreto para la península en la proyección del sistema ETRS 89 y para Canarias el RESCAN 95, y además debe venir en un formato informático concreto que es el formato GML, que es el estándar de intercambio de información. Si no viniera con estos requisitos no podría ser procesado ni por el registro ni por el catastro y por lo tanto se frustraría el proceso de coordinación. En otro vídeo veremos un ejemplo de cómo se puede generar una representación gráfica alternativa. Cuestión distinta de quién puede generarla es quién puede aportarla. En cuanto a esta cuestión, es evidente que aportarla solo puede aportarla el propietario, tanto si la ha generado él por sus propios medios como si ha acudido a un técnico para que le genere la representación alternativa sobre la base de los puntos del territorio que le haya ido señalando el propietario. Lo cierto es que por el principio de erogación y de autenticidad ha de ser el propietario el que aporte la representación que dice corresponder a su finca y la aporte de manera autenticada, es decir, bien en un fichero firmado electrónicamente por él o bien autenticándolo por otro medio fehaciente, como podría ser declarando ante el notario al que lo incorpore que esa es la representación que solicita inscribir para su finca o haciendo esa declaración también directamente ante el registrador. ¿Qué extremos son los que ha de calificar el registrador? Primero, que estemos en un supuesto en lo que la ley permita la aportación de representación gráfica alternativa. Si no fuera así, habría de denegarse directamente su acceso al registro. Segundo lugar, como decíamos, que le aporte el propietario, mediante la autenticación por algún medio fehaciente de que él hace esa declaración de voluntad de la solicitud de inscripción de su representación gráfica alternativa en el folio real de la finca que tiene inscrita. En tercer lugar, el registrador tendrá que comprobar que se cumplan los requisitos técnicos que antes veíamos de la georreferenciación y lo puede hacer por varios medios. Uno de ellos, por ejemplo, es utilizando el sistema de validación catastral. Incluso si la validación catastral diera resultado negativo, tendría la gran utilidad de que nos permite al menos comprobar y acreditar que el GML está correctamente generado, que es correctamente legible, tratable, procesable, se puede interpretar en términos geométricos y por lo tanto cumple todos los requisitos técnicos objetivos. Si la validación fuera negativa, lo que indicaría es que no se aporta la georreferenciación de las parcelas colindantes afectadas y que por lo tanto Catastro no va a poder de manera automatizada cargar la nueva cartografía que proceda de una previa inscripción registral. Pero incluso siendo esa validación técnica negativa, se acredita que al menos se cumplen los requisitos técnicos que permitirían seguir adelante en el proceso de calificación registral y en su caso de inscripción. En un vídeo aparte se puede ver un ejemplo de validación catastral. Es evidente que también ha de comprobarse que lo que se aporta se corresponda con la finca. Para eso el registrador tiene que cruzar una descripción puramente literaria que tiene en el folio real con una delimitación geométrica que resulta de la representación aportada. Habrá que hacer un análisis en cuanto a la toponimia, los nombres de los lugares donde está situado, en cuanto al análisis de los linderos, en cuanto a la superficie y podremos ver también en otro vídeo un ejemplo concreto de cómo se puede hacer esta comprobación. Y finalmente es esencial comprobar que no invada otras fincas inscritas ni tampoco invada dominio público aunque no estuviera inscrito. Para esto el registrador se auxiliará en el primer caso
para la comprobación de qué fincas tiene inscrita, de lo que conste en su archivo y en los índices de su archivo. Muchas de las fincas que están inscritas en el registro de la propiedad desde hace siglo y medio de funcionamiento solo lo están con una descripción literaria y por lo tanto no hay unos índices gráficos, no hay unos planos de esas fincas. Otras, en cambio, más recientes sí han sido inscritas con la aportación de la correspondiente representación gráfica. Primero habrá que consultar las herramientas gráficas del registro y después los índices, aunque sean puramente literarios. Cualquier sospecha de que pueda invadirse, aunque sea parcialmente, una finca previamente inmatriculada, deberá generar la denegación en la calificación del registrador si esa invasión es evidente, o al menos la suspensión si hay duda fundada, para que a lo largo del procedimiento del 199 se puedan poner de manifiesto las alegaciones de los colindantes y disipar o confirmar esas dudas del registrador. Y en cuanto al dominio público, incluso no estando inmatriculado, la ley le otorga protección registral, de modo que el registrador acudirá a cualquier fuente de información fiable sobre la delimitación del dominio público, bien sea la apariencia de una ortofotografía oficial o bien las delimitaciones que vayan haciendo los distintos ministerios o consejerías del dominio público de los bienes que les corresponde, y si apreciara el registrador alguna invasión de la nueva representación que se pretende inscribir con respecto al dominio público aparente, también deberá denegarlo en el caso de evidencia o suspenderlo y notificar a la administración competente para que disipe esa duda. El siguiente apartado que queremos ver es materialmente, si se supera la calificación registral, cómo se inscribiría esa representación. La resolución circular de la Dirección General de los Registros del Notariado de 3 de noviembre del 2015 señala que en lugar de imprimir en el folio, en papel, la representación gráfica y la lista de coordenadas, lo que se debe hacer es generar un fichero firmado electrónicamente por el registrador que contenga esa representación gráfica y lista de coordenadas, y el CSV, es decir, el código seguro de validación de ese documento firmado por el registrador, que no es todavía un asiento registral, será el que se reflejará en la propia inscripción. Se dirá, por ejemplo, que se inscribe formalmente la representación gráfica y lista de coordenadas que constan firmadas por el registrador en un documento electrónico accesible y verificable mediante su correspondiente CSV, que deberá reflejarse en el acta de la inscripción. Nos queda analizar cómo habrá de integrarse esa representación nueva que ha quedado inscrita en la aplicación gráfica registral. Esto es importantísimo, puesto que de nada serviría ir tomando todas las cautelas necesarias a la hora de inscribir una representación gráfica si se quedara simplemente archivada en una estantería o en un cajón, porque no sería aparente, no sería visible para cuando en el futuro se fueran a escribir otras representaciones. Por lo tanto, es necesario cargar, integrar en alguna aplicación de gestión de información geográfica esa representación. De momento puede hacerse en la aplicación oficial que tienen los registradores, llamada GeoBase, puesto que así lo permite la resolución conjunta y en particular la circular de 3 de noviembre del 2015, y cuando quede finalmente implantada la nueva aplicación informática tras ser homologada por la Dirección General de los Registros, habrá de integrarse en esa nueva aplicación. Y queda el último proceso, que es cómo se comunica esa representación gráfica inscrita al catastro. Hemos de distinguir si tenemos o no tenemos la nueva aplicación prevista en la ley. Si todavía no la tenemos, pues habrá que arbitrar algunos cauces, aunque sea prácticamente artesanales, bien sea remitiéndola directamente a las gerencias provinciales de catastro o a la Dirección General del Catastro, aunque este procedimiento no va a permitir su procesamiento de manera automatizada. Lo más práctico será ir acumulando, ir anotando cuáles son los IDUFIRES, las fincas en concreto en las cuales se inscribe estas representaciones alternativas, y en cuanto se tenga disponible la nueva aplicación y el canal de comunicación previsto en la resolución conjunta, introducir como primera carga de datos la recuperación de todas las inscripciones que se hayan practicado desde el 1 de noviembre hasta que esté accesible ese servicio. Lo que sí es cierto es que si esa representación gráfica alternativa a la catastral hubiera sido sometida potestativamente al proceso previo de validación técnica catastral y hubiera arrojado resultado positivo, se facilita muchísimo la coordinación con el catastro, puesto que al comunicarle la representación alternativa que ha sido inscrita, bastaría referirse al código seguro de validación que el catastro otorgó al dictamen de validación positiva, puesto que con ese simple dato Catastro ya sabe perfectamente de qué representación alternativa estamos hablando, ya que la tiene precargada, y sería tan sencillo como sustituir la cartografía catastral preexistente en esa finca por la resultante de la validación técnica positiva que fue previamente otorgada. Muchas gracias.